Hola, como dijimos en clase anterior, sigamos jugando un poco más con View Router. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Siempre que nosotros vamos, por ejemplo, a esta URL o a esta otra, bueno, y a esta última ruta de aquí, pasa que por defecto aquí no carga nada, y no siempre vamos a querer ello. Por ejemplo, si voy a ir directamente a alumnos, me gustaría que por defecto ya esté cargando algo aquí dentro de sus componentes hijo, o en el espacio que hemos declarado para los componentes hijo. Por ejemplo, que ya por defecto cargue el curso A. Y ya luego puedo ir navegando aquí, o generalmente suele pasar ese caso cuando sobre todo manejamos panels, ¿ok? Entonces, para solucionar ese caso, lo que podemos hacer es algo muy sencillo. Nos vamos al index, verificamos cuál es el padre que carga ello. Recuerden que en nuestro caso, bueno, el componente padre vendría a ser alumnos page. Cuando nosotros le damos clic a la opción, si nos vamos al app.view, cuando le damos clic a alumnos, este hace llamado al path o a la ruta cuyo nombre es alumnos, que en este caso vendría a ser este de acá. Sin embargo, podríamos hacer que haga directamente el llamado a este de acá, ¿ok? Pero, como ya tenemos una ruta declarada, estaría de más volver a declarar esta ruta de acá, si, bueno, este componente de acá va a estar por default como base. Por esa razón, yo simplemente podría hacer lo siguiente. Primero, quitarle esto de acá, ¿ok? De tal forma que cuando entre directamente a este alumno va a buscar entre sus hijos uno que coincida con la ruta exactamente igual a como se haya escrito aquí en el navegador, ¿ok? Entonces, si en el navegador, por ejemplo, después de la ruta original del padre, que es alumno, se escribió un vacío, pues va a buscar una coincidencia con ello. Y en este caso el vacío vendría a ser este path de acá o este componente de acá, ¿ok? De tal forma que debería cargarnos este de acá. Y yo voy a hacer algo. A este le voy a llamar alumnos y este ya no va a tener un nombre. Entonces este va a ser solamente un componente base que no necesariamente necesitamos que sea obligatoriamente parte de las rutas que nosotros queremos navegar, sino que sea un componente padre que sí nos va a ayudar a optimizar nuestra página, ¿ok? Entonces yo voy a guardar esto de acá y obviamente ahora tendría que ir, por ejemplo, al menú de cursos, al que habíamos creado antes, y esta URL de acá ya no existe, ahora solamente se llama alumnos, ¿cierto? Porque hemos eliminado esa URL. Ok, veamos si nos ha mandado algún error. Al parecer tenemos algún error. Voy a volver al inicio y voy a hacer un refresh ahí, ok. Ya está, vuelvo a cursos, profesores, alumnos y miren, por defecto ahora está cargando el primer hijo que coincida con la ruta que tenemos ahí. En este caso el hijo que coincide con esa ruta vendría a ser este de aquí, porque recuerden que heredamos siempre la ruta del padre, todos heredan la ruta del padre, pero como no le hemos agregado absolutamente nada, pues este coincide con esa URL y es más, estamos haciendo el llamado a esta URL precisamente que es la que tenemos por acá. ¿Ok? De esa forma, vuelvo a repetir, utilizamos ya este componente solamente como una base para luego sobre él empezar a dibujar todas nuestras rutas y bueno, de esta forma seguir optimizando nuestro sitio web. Ok, ahora volvamos un rato a nuestro componente D, que era este de acá. Alumnos D. Miren, dentro de alumnos D, cuando nosotros recibimos un parámetro, es más, vamos a ir a alumnos D. Recuerden que este está recibiendo un parámetro. En este caso el parámetro lo estamos incluso pintando aquí en el template. Bien. Podemos también recuperar este parámetro dentro de nuestros métodos que tenemos aquí, de tal forma que podemos jugar con ese valor y poder hacer cualquier otro proceso utilizando ese valor dentro de toda la estructura de nuestros componentes. Por ejemplo, yo voy a poner por acá, coma, y vamos a poner recuperar parámetro. Una función simple. Ok, y aquí yo voy a pintar el parámetro console.log y vamos a pintar el parámetro que nos están enviando por URL. Si recordamos, aquí lo habíamos recuperado de esta forma. Y ahora también recordemos algo que habíamos hecho cuando estábamos hablando de fundamentos de Vue. Todo lo que nosotros aquí escribamos dentro de las dos llaves es código JavaScript. Es más, aquí podíamos hacer operaciones con puro código JavaScript y todo funcionaría bien. Lo que quiere decir que la forma de utilizar esto
pues tiene que seguir siendo la misma aquí, dentro del script, porque dentro del script todo es JavaScript. Entonces yo simplemente podría poner esto de acá. Sin embargo, esto debería mostrarnos un error. ¿Por qué? Porque esta variable de acá no la tenemos declarada dentro de toda esta instancia JavaScript que tenemos ahí. Pero recordemos que sí es una variable global, por eso incluso lleva este dólar ahí. Al haber instalado nosotros ViewRouter en todo nuestro proyecto, esto ya se volvió una variable global, es decir, que está en todo nuestro proyecto. Para acceder a cualquier variable dentro de nuestros métodos, variables externas que no estén dentro de nuestra función, recuerden lo que habíamos hablado con lo de las funciones dentro de funciones en los fundamentos de JavaScript. Para acceder a cualquier variable, recuerden que nosotros debemos poner siempre el this punto, ¿ok? Y ahora sí, esto ya es una forma correcta de recuperar lo que nos estén enviando por el parámetro de URL. Y es muy similar a como habíamos hecho nosotros la navegación entre URLs desde código. Pero aquí utilizamos la variable router, que también ya la asignó globalmente ViewRouter, y aquí usamos la variable route. Router hace referencia a todo el objeto ruta en realidad, a todas las rutas que nosotros tenemos declaradas aquí. Podemos incluso con esa variable empezar a jugar, pintarla y ver qué cosas más tiene. Mientras que la variable route nada más hace referencia exactamente a la ruta en el momento, es decir, a la ruta que ha generado esta URL de aquí, ¿ok? Bien. Entonces ahora yo podría aumentarle aquí un botón para probar que todo esté funcionando bien, btn, que llame ahora a esta URL de acá, y que en este caso diga, por ejemplo, recuperar. Guardo. Veamos para acá, voy a hacer un inspeccionar. Pongo recuperar y ahí está recuperando correctamente. Aunque por aquí también tenemos una advertencia. Pero esta advertencia la vamos a ver más adelante cuando sigamos jugando un poquito más con ViewRouter, ¿ok? Ahora, antes de acabar esta clase, volvamos a otro detalle así de simple también. Resulta que cuando nosotros navegamos por todas estas URLs, muchas veces, por ejemplo, en un panel, cuando estamos navegando en un panel de navegación, ya sea, por ejemplo, un dashboard de administración de un sistema o cosas así, generalmente queremos que la opción en la que en ese momento estamos termine resaltada, termine pintada. Y esto antes, por ejemplo, era algo complicado. Por ejemplo, con lenguajes de backend hay que hacer ciertas cosas, enviar ciertos datos, luego con JavaScript recuperar esos datos y bueno, indicar que en este caso están en este menú o en esta URL. A medida que evolucionan los frameworks, esto se vuelve más sencillo. Y lo mismo sucede con Vue. Por ejemplo, ViewRouter nos indica que si nosotros queremos resaltar ese valor, lo que podemos hacer es ir a donde estamos utilizando ese menú, que en este caso sería el menú cursos, donde estamos declarando las URLs, es decir, donde estamos pintando estas opciones de por acá. Vamos para ahí. Y luego dentro de ello podemos simplemente ir a los estilos. Voy a declarar el block style. Y aquí usar un nombre de estilo en especial para que esto se apegue cuando estos estén activos, ¿ok? Y el estilo en especial o el nombre de estilo en especial que vamos a utilizar es exactamente este de aquí, tiene que ser tal cual, Router Link Active. Entonces ahora ya puedo a este darle estilos. Por ejemplo, yo voy a hacer que cuando alguno de los links de aquí esté activo, ViewRouter le ponga color. Dos puntos, por ejemplo, vamos a ponerle un red para que se note. Guardo. Volvamos para acá y miren, automáticamente se empezó a pintar. Si voy al C, se pintó. Si voy al D, se pintó. Aunque el A también se está pintando siempre y eso suele ser un pequeño problema. ¿Por qué se está pintando el A? Porque el A también es la ruta a la que estamos accediendo. Recuerden que era la ruta padre, que es esta de acá. Y al ser la ruta padre, también la estamos accediendo a ella cada vez que accedemos a sus hijos. Por tanto, ViewRouter cuando viene para acá, encuentra todas las rutas activas y pues las pinta de este color. Pero si quiero solamente, por ejemplo, que se pinten la ruta exacta en la que estamos, también tenemos un estilo especial para ello, que sería este de aquí, ¿ok? Router link-exact-active. Y ahí, por ejemplo, vamos a poner color, dos puntos, que sea green. Guardo.
volvamos al navegador y miren, la ruta padre se está pintando porque bueno, dijimos que todas las rutas activas se pinten, pero también las rutas que exactamente estamos en ese momento. Entonces, por ejemplo, el B se pintó de verde, el C se pintó de verde y el D se pintó de verde. Obviamente de esta forma no solo vamos a pintar, sino podemos declarar todos los estilos que nosotros queramos para que nuestras rutas se vean de una manera en particular, se resalten de la manera en que nosotros queramos. ¿Ok? Bien, con esto terminamos esta clase. Vayamos a la siguiente clase a seguir jugando todavía más con ViewRouter.